Televisa presenta. Primera llamada. Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Comenzamos. Buenas noches, mi tema es sobre persona en el derecho romano. Un tema importante porque es cómo entendían los derechos y las obligaciones en la sociedad romana. Para ellos una persona no era simplemente un ser humano, era alguien que la ley reconocía como persona que tuviera derechos y obligaciones, porque no todas las personas eran consideradas así, y eso lo decía la ley. Por ejemplo, ese reconocimiento eran tres cosas. La primera es que si eras libre o eras esclavo, se le llamaba status libertatis. La segunda era si eras ciudadano romano o eras extranjero, y se le llamaba status civitatis. Y la tercera era si eras jefe de familia o dependías de alguien, y se le conocía como status familiae. Por ejemplo, un ciudadano romano libre y jefe de familia tenía casi todos los derechos posibles, la cual era tener propiedades, casarse legalmente. En cambio, los esclavos no eran considerados personas, no tenían derechos ni obligaciones, eran más como res, o sea, sin ningún valor, no había quien los protegiera, podían hacer los que quisieran, podían venderlos, entonces eran personas que no tenían nada de derechos. Incluso juristas como Gallo, Ulpiano y Justiniano explican todo esto. Incluso Justiniano reunió todas las leyes romanas en una obra que se llamaba el Corpus Iuris Civilis. Si comparamos todo eso con lo que hoy se vive, pues hay un gran cambio, porque hoy ya nada más con el simple hecho de nacer tienes derechos, no importa género, no importa el origen, no importa tu vida social, lo que hayas tenido, ya simplemente por nacer, naces con derechos. Así que podemos decir que mientras en Roma, para que una persona tuviera valor, depende del estatus, ahorita ya nada más con simplemente tener tu dignidad, ya tienes valor, ya tienes derechos. Y bueno, este fue mi tema sobre persona en el derecho romano, un poco extenso en lo escrito y un poco corto en lo hablado. Espero que esté bien el tema y sin más que decir es toda mi aportación del día de hoy. Hola, buenas noches. Yo soy González Pineda Dana Michelle y les voy a hablar acerca de la adquisición de la personalidad jurídica. De acuerdo con el derecho romano, la personalidad jurídica, es decir, la aptitud de ser sujeto de derechos y obligaciones, se obtenía por lo general con el nacimiento, por lo cual era un requisito indispensable que el sujeto fuera nacido vivo y de forma humana. Sin embargo, existía una excepción fundamental para el nasciturus, el cual es el concebido pero no nacido. El derecho romano protege al nasciturus de manera condicional cuando se trata de la herencia. Esto se hacía aplicando la máxima latina nasciturus pro iam nato habetur, lo cual quiere decir que el que está por nacer se tiene por nacido cuando se trata de su beneficio. Esto estaba vinculado directamente con lo siguiente. Si una persona fallece dejando a su esposa embarazada, entonces la herencia del difunto se reserva para el concebido. Si posteriormente el nasciturus nace vivo, se le reconocerían todos sus derechos hereditarios de forma retroactiva. Si nace muerto es entre los herederos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Ángel Gabriel Pérez Vargas y el día de hoy les voy a hablar un poco de cómo se perdía la personalidad en la antigua Roma. El principal factor por el cual se perdía la personalidad en ese entonces era principalmente por nacer muerto. Es decir, al dar a luz la madre y presentar a su bebé muerto no tenía personalidad alguna. El segundo factor por el cual se perdía la libertad era por volverte esclavo. Es decir, eso implicaba
En un ejemplo, que tú tuvieras deudas en ese entonces y no tendrías ahora sí que la capacidad para poder pagarla, entonces lo que optaba era por volverte esclavo a quien tú le fueras deudor. De cierta manera así también se perdía la personalidad. Y alguna otra que también se mencionó o que yo investigué es podías perder la personalidad por la pérdida de la ciudadanía romana, es decir, que aunque seguías siendo libre, ya no gozabas de los mismos privilegios, de los mismos derechos, del cual para estar en Roma, es decir, eso principalmente te lo daban por exilio o por castigo. Entonces estos tres son uno de los principales factores por los cuales perdías la personalidad en aquel entonces. Gracias por su atención. Hola, yo les voy a hablar sobre el tema estatus jurídico, sobre si iuris y aleni iuris. Bueno, en el derecho romano las personas se clasificaban según su situación jurídica en dos tipos principales, los si iuris y los aleni iuris. Los si iuris eran aquellos que tenían plena capacidad legal e independencia, es decir, no estaban debajo de nadie ni de la autoridad, podían administrar sus bienes, tomar decisiones por sí mismo y representar legalmente a su familia. En cambio, los alieni iuris eran las personas que dependían jurídicamente de otra, casi siempre del paterfamilias, que era el jefe del hogar romano. ¿Y quién era el paterfamilias? Era una figura muy importante, tenía la llamada patria potestad, es decir, el poder absoluto sobre sus hijos, los esclavos e incluso los bienes de su familia. Él decidía prácticamente todo dentro del hogar, por eso era el único considerado siu iuris. Cuando nacía un bebé en Roma, automáticamente se le consideraba alieni iuris porque quedaba bajo la autoridad del paterfamilias. Sin embargo, si había muerto antes del nacimiento o si una ley o una decisión especial lo establecía, el niño podía ser iuris, o sea, independiente de su nacimiento. En resumen, este sistema reflejaba cómo la autoridad en Roma y la jerarquía legal estaban completamente ligadas y el poder del paterfamilias era la base del orden dentro del hogar. Eso sería el tema. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Lides Fonseca Flores, pertenezco al equipo de abogaditos y en este caso me tocó exponer sobre el acta de nacimiento de un ciudadano romano. En Roma, el 15 de marzo del año 750, antes de la presidencia de los dioses domésticos y los testigos firmantes, se hace constar el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Esto está conformado por el pater familias, que en este caso es el papá de familia o el padre de familia, que tiene el nombre o se le asignó el nombre de Lucius Cornelius Maximus, el ciudadano romano, y la madre mater familias, que es Julia Aemelia, mujer libre y legítima esposa de Lucius Maximus. El nombre del recién nacido al que se le otorgó fue Marcus Cornelius Maximus y su condición jurídica es alieni iuris, bajo la patria potestad del pater familias. Sus condiciones de nacimiento fue que nació vivo, nació con forma humana y fue hijo legítimo. Esto lo declaró la comadrota o comadrona. Su estatus social es ser ciudadano romano y libre, y inicio de la personalidad desde el nacimiento. Conforme al derecho romano se conoce la protección del concebido para efectos sucesorios si naciera vivo. Esta acta de nacimiento fue firmada por Lucius Cornelius Maximus, el pater de familia, Julia Aemelia, mater de familia, y se constó de dos testigos.
A estos dos testigos se le dieron el nombre o se les asignó el nombre de Gailus y Publius. Esos fueron los dos testigos. Por mi parte sería todo. Les agradezco por haber escuchado nuestra exposición y los dejo con mi siguiente compañero. Hasta luego. Mi nombre es Frida Hernández Moreno y yo hice el acta de nacimiento. Este debe de llevar los datos del niño, la forma y estatura, la vida del infante, el nombre del familiar, en este caso el del padre, el estatus familiar, las civitas libertatis, la capacidad escriptoria y el testimonium. En los datos del niño es el nombre asignado para el recién nacido, forma y estatura es la forma humana, vida del infante se refiere a la forma humana. El único nombre que llevaba era el del papá y el estatus familiar no tenía dependencias jurídicas. Las civitas era la ciudadanía romana y la libertad. La capacidad era la autoridad que tenían para declarar y registrar al menor. Y el testimonio era el testigo que pues tenían para comprobar el acta de nacimiento. Y no todas las personas eran jurídicas, o sea, no todas las personas eran registradas y tenían su acta de nacimiento. Solo eran personas registradas las que sí lograban registrarlos el padre. Y pues ya en base a eso, si eran esclavos o extranjeros así, determinaba pues su estatus y por lo tanto sus derechos. Y pues esta imagen era una referencia, es una referencia de cómo se veían en ese tiempo las actas de nacimiento. Así. Y eso sería todo por mi parte. Buenas noches, me presento, mi nombre es Jesús Omar Solís Hernández y el motivo de este video es para el trabajo de Derecho Romano. Yo voy a dar un pequeño resumen y una conclusión sobre persona en Derecho Romano. La persona en Derecho Romano se refería a quien podía ser sujeto de derechos y obligaciones, lo cual no incluye automáticamente a todo ser humano. Tenías que tener ciertos requisitos para considerarte persona en Roma. La personalidad jurídica se adquiría al momento del nacimiento y tenías que nacer vivo. Esta personalidad podía perderse por muerte o por una reducción del estatus legal del individuo. La mayoría de los nacidos eran alieni iuris, es decir, estaban bajo la autoridad de un pater familias. Para ser considerado persona se requería nacer con forma humana, estar vivo y ser libre, y preferentemente ser ciudadano romano. Estos elementos determinaban si un niño podía ser reconocido legalmente como miembro en la sociedad. La posición jurídica del recién nacido dependía también del estatus de sus padres, especialmente del padre. Este sistema jurídico organizaba con claridad la estructura familiar y el acceso a los derechos desde el nacimiento. Como conclusión, la personalidad jurídica en Roma no era automática con el nacimiento biológico, sino que dependía de cumplir ciertos requisitos legales, como nacer vivo y tener forma humana. En el estatus legal del recién nacido estaba profundamente ligado a la figura del pater familias. Esta persona era quien decidía su aceptación dentro del núcleo familiar y por tanto su acceso a sus derechos. El nasciturus podía ser considerado en cuestiones de herencia, pero solo si nacía vivo, lo cual reflejaba una noción y práctica flexible del inicio de la personalidad legal. Estas fueron mis conclusiones y un pequeño resumen sobre persona en Derecho Romano. Muchas gracias por su atención y excelente noche.